Desde febrero de 2022, Occidente ha estado derribando constantemente sus propios límites en la ayuda a Ucrania. Primero fueron tanques, luego aviones de combate F-16, incluso los ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso se convirtieron en un juego justo, todo a pesar de las interminables amenazas y alardeos de Putin contra la OTAN. Pero nunca se ha cruzado una línea. Se creía que nunca hubo tropas occidentales en territorio ucraniano. Para finales de 2024, las reglas del juego están cambiando de nuevo. Nuevas alianzas, propuestas audaces y un Kremlin desesperado están transformando el diálogo de maneras inimaginables hace solo unos meses. ¿Podrían las tropas británicas u otras europeas estar yendo a Ucrania? Y si lo están, ¿qué papel jugarán? Desglosemos todo. A principios de 2024, el presidente francés Emmanuel Macron levantó las cejas cuando se negó a descartar la idea de poner tropas en tierra en Ucrania. Respondió a las críticas diciendo que el oeste había levantado supuestos tabúes antes y que si era necesario para asegurar que Rusia no ganara la guerra y amenazara aún más la seguridad europea, que así sea. Los comentarios de Macron fueron mayormente ignorados en ese momento, pero al finalizar el año, una serie de eventos geopolíticos alteraron drásticamente el status quo previo. ¿Cuáles fueron? El primer cambio significativo llegó en junio. Ese mes, Vladimir Putin hizo su primer viaje a la capital de Corea del Norte, Pyongyang, en más de 20 años. Kim Jong-un intercambió regalos como limusinas y un retrato gigante de Putin. Tras las ceremonias, pactaron un nuevo tratado de defensa mutua, ratificado en noviembre. Fuentes surcoreanas afirmaron que el tratado reflejaba la alianza de su país con Estados Unidos. El artículo 4 del nuevo acuerdo establece que si alguna de las partes entra en guerra por una invasión armada, la otra parte brindará asistencia militar y de otro tipo con todos los medios disponibles, sin demora. Pero hay una trampa. Esta cláusula debe ser consistente con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes internas de Rusia y Corea del Norte. El artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas dice que los Estados miembros tienen un derecho inherente de autodefensa individual o colectiva. Sin embargo, estas condiciones deben ser reportadas al Consejo de Seguridad para tomar en cualquier momento tal acción como considere necesario para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. Los surcoreanos informaron que estas condiciones son una salida de emergencia para dar a cada país una forma de eludir las obligaciones militares, con dudas sobre cuán en serio tomarían el Tratado Moscú y Pyongyang. Las disposiciones de defensa mutua se pusieron a prueba en agosto, cuando Ucrania lanzó una audaz contrainvasión en la región rusa de Kursk. Aunque antes hubo incursiones en Rusia, esta fue la primera vez que las fuerzas ucranianas realizaron operaciones terrestres directas, impactando a Moscú y provocando la caída de la moneda rusa. Luchando por responder, el Kremlin recurrió a su improbable aliado Corea del Norte. Para mediados de octubre, la inteligencia surcoreana informó la llegada de 1.500 soldados norcoreanos a Rusia, con un rápido aumento en sus números. A finales de octubre, fuentes de inteligencia estadounidenses confirmaron que 3.000 soldados norcoreanos estaban en Rusia, señal preocupante del apoyo de Pyongyang al tambaleante esfuerzo bélico de Putin. Pero eso no fue todo. A principios de noviembre, el presidente Zelensky pintó una imagen aún más sombría, afirmando que el número de tropas norcoreanas había aumentado a 11.000. Esto alarmó a la comunidad internacional. A mediados de noviembre, expertos en seguridad del G20 advirtieron que si los lazos entre Moscú y Pyongyang se profundizaban, Corea del Norte podría enviar hasta 100.000 tropas para reforzar a Rusia. ¿Estas tropas estaban en Rusia solo para fines de entrenamiento? No. El 5 de noviembre, Ucrania reportó por primera vez combates con tropas norcoreanas. El enfrentamiento tuvo lugar en la región de Kursk. Los funcionarios ucranianos temen que hasta 50.000 tropas norcoreanas y rusas en conjunto participen en la contraofensiva. Hasta ahora, la participación norcoreana se ha limitado a Rusia. Desde que Ucrania envió tropas más allá de la frontera rusa, podría argumentarse que esto está alineado con el Tratado de Defensa Mutua entre Moscú y Pyongyang. Sin embargo, la creciente cooperación militar entre ellos generó una amplia condena internacional, y hay algo más importante en juego. Rusia sufre de una severa escasez de mano de obra. El 12 de noviembre fue el día más mortífero de la guerra al intentar recuperar Kursk, Ucrania, con casi 2.000 bajas de tropas a pesar del apoyo de sus aliados norcoreanos. Putin espera que el gran ejército norcoreano le ayude a satisfacer su creciente necesidad de mano de obra. El nuevo tratado no obliga a Corea del Norte a luchar en Ucrania, pero esa decisión depende de lo que Kim Jong-un quiera. Y ese no es exactamente el mejor lugar en el que Ucrania podría estar.
El dictador norcoreano podría querer dar a su ejército experiencia de combate para aumentar su influencia con Estados Unidos y Corea del Sur localmente. Xi podría estar calculando que si le hace un favor sólido a Putin, este necesitará ayudarlo con su lista de compras, que incluye mejoras a su fuerza aérea, tecnología de submarinos y satélites, y misiles mejorados. A cambio de tropas y municiones prescindibles, parece una oferta demasiado buena para que Kim Jong-un la rechace. La presencia de Corea del Norte en las líneas de frente plantea una pregunta. Si Rusia puede traer tropas aliadas para luchar o asegurar su territorio, ¿por qué Ucrania no puede hacer lo mismo? Una propuesta sorprendente viene de un lugar inesperado que tal vez pueda ayudar. Después de todo, algo más sucedió en noviembre. El segundo evento geopolítico relevante sucedió en Estados Unidos. Simultáneamente, las tropas norcoreanas atacaban a las ucranianas en Rusia. El 6 de noviembre, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se convertirá en el 47 grado presidente de Estados Unidos el 20 de enero 2025. Su victoria fue mucho más convincente que en el pasado, dándole un mandato que no tenía entonces. ¿Qué hará con eso? Esa es la gran pregunta que todos están hablando ahora. La elección de una nueva administración en Washington trae incertidumbre sobre la dirección de la política exterior de Estados Unidos, especialmente cuando cambia la alineación partidista en la Casa Blanca. Por un lado, durante su primer mandato, Trump proporcionó a Ucrania armas letales, incluyendo los misiles antitanque Javelin, que demostraron ser devastadores para las columnas blindadas rusas y ayudaron a prevenir una pronta victoria rusa. Sin embargo, Trump insistió en la campaña electoral que negociaría un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania de inmediato. Terminar la guerra ahora sería malo para Ucrania, ya que Rusia posee alrededor del 20% de su territorio. Aproximadamente 3 millones de ucranianos viven ocupados por los invasores. Rusia ha perpetrado brutales crímenes de guerra en estos territorios, como saqueos generalizados, violaciones, torturas y deportación de niños a Rusia. Este último crimen le valió a Putin una orden de arresto de la Corte Penal Internacional en La Haya. En entrevistas, Trump ha sido evasivo sobre su plan para Ucrania, pero sus primeras elecciones de gabinete podrían revelar sus intenciones. Vicepresidente electo Juris Dr. Vance ha criticado fuertemente la ayuda a Ucrania. En septiembre, Vance dijo que un acuerdo de paz implicaría que Rusia conservara los territorios ocupados. Pero otros en la administración con más poder real que Vance dejan a los ucranianos y sus defensores más espacio para la esperanza. El designado secretario de Estado de Trump, el senador de Florida Marco Rubio, ha sido un firme defensor de Ucrania, aunque el 6 de noviembre dijo que la guerra se había estancado y que era hora de ser sensatos. El designado secretario de Defensa Pete Hegseth dijo la semana antes de que se anunciara su nominación que rechazaba la idea de que Putin sería más agresivo en una Europa a raíz de una invasión exitosa de Ucrania, diciendo en un podcast que no creía que Rusia iría mucho más allá de la frontera polaca. También dijo que no quería que los Estados Unidos intervinieran hasta el punto de que Putin sintiera el impulso de usar armas nucleares. Además, llamó a Putin criminal de guerra con sueños de restaurar la Unión Soviética y criticó a la administración de Biden por no dar a Ucrania el equipo necesario con suficiente prontitud. Al igual que Trump, Hegseth ha criticado abiertamente a los aliados de la OTAN que no gastan al menos el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, llamándolos superados en armamento, invadidos e impotentes en su libro La guerra contra los guerreros. Considera esta parte, ya que podría revelar más sobre la estrategia del nuevo gobierno. Mike Waltz, congresista de Florida y próximo asesor de seguridad nacional, ha apoyado la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, aunque recientemente criticó un enfoque de cheque en blanco para dicha asistencia e insistió en que los aliados europeos asuman más parte de la carga, al igual que Hegseth. Considera también a Waltz será crucial más adelante. Tras las elecciones de noviembre, el presidente electo Trump llamó al presidente Zelensky para mostrar su respaldo a Ucrania. Durante la llamada, Trump instó a Zelensky a prepararse para negociaciones, sugiriendo un posible giro hacia la diplomacia con la nueva administración. Elon Musk, quien ha sido instrumental en apoyar las comunicaciones de Ucrania con los satélites Starlink, también participó en la llamada, reiterando su compromiso de ayudar a Ucrania. La conversación pareció calmar a Zelensky sobre el apoyo continuo de Estados Unidos, apoyo en medio de la situación en evolución. El 11 de noviembre, el Washington Post informó sobre una llamada telefónica entre Trump y Putin. Supuestamente, el presidente electo advirtió a Putin que no escalara la guerra en Ucrania y le recordó la considerable presencia militar de América en Europa. El Kremlin negó la existencia de la llamada telefónica. En los días siguientes, fotos desnudas de Melania Trump de sus días como modelo comenzaron a difundirse en la televisión estatal rusa, sugiriendo que Putin intentaba responder a la amenaza. Un cambio táctico importante ocurrió cuando el presidente Biden permitió a Ucrania usar misiles de largo alcance para atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso.
en respuesta a la creciente presencia de Corea del Norte en la guerra. Ucrania fue rápida en usar los ATACMS para golpear objetivos militares en la región de Bryansk. Putin respondió aliviando las restricciones sobre su arsenal nuclear. La administración de Biden también está gastando el paquete de ayuda de 61.000 millones que el Congreso le dio antes de las elecciones. Biden quiere gastarlo todo antes de dejar el cargo. Notablemente, estas decisiones de la administración saliente no provocaron una protesta de Trump o su equipo de seguridad nacional previsto. Los designados por Trump difieren en cuánta ayuda es apropiada, pero comparten dos creencias consistentes. La administración de Biden fue demasiado débil frente a la agresión de Putin, y Europa debe hacer más para tomar la delantera en su defensa, mientras los Estados Unidos priorizan otros teatros. Los aliados europeos de América parecen estar recibiendo y anticipando el mensaje desde hace tiempo. Estados Unidos ha sido el principal apoyo de Ucrania, pero puede darse el lujo de distanciarse un poco de la situación. Por otro lado, los países europeos enfrentan mayores amenazas. La invasión rusa de Ucrania ya ha obligado a los países europeos a aumentar sus gastos de defensa. Mientras más se afiance Rusia allí, más dinero deberán invertir. Pero ¿qué sucede si el peligro se torna tan grave que incrementar el gasto no basta? Aquí es donde la posibilidad de tropas entra en juego. El 12 de noviembre, el ex primer ministro británico Boris Johnson declaró que si Estados Unidos detiene su ayuda a Ucrania, Europa deberá garantizar que Kiev siga luchando, incluso desplegando tropas británicas para apoyar a los ucranianos. Si Ucrania cae, enfrentaremos una amenaza mayor en las fronteras europeas, donde las democracias se enfrentan a Rusia. Nuestra seguridad colectiva se verá degradada por una Rusia resurgente, amenazando a Europa, y tendremos que pagar para enviar tropas británicas a defender Ucrania. Un discurso adaptado a la nueva administración. Johnson, aliado de Trump, advirtió que permitir que Rusia triunfe en su invasión a Ucrania perjudicaría no solo a Europa, sino también a los países del Mar del Sur de China, donde China desafía el derecho marítimo internacional. Trump y sus asesores siguen considerando a China como el mayor reto en la política exterior estadounidense. En realidad, no hay nada nuevo en esto. Este ha sido el enfoque de la política exterior de Washington desde la estrategia de giro hacia Asia de Obama. Obama solía criticar a los aliados europeos por no aportar más a la defensa colectiva de la OTAN, regañándolos por aprovecharse. Sin embargo, esto podría cambiar pronto. ¿Qué pasaría si la idea de Emmanuel Macron de desplegar tropas occidentales en Ucrania se vuelve parte de un plan de paz apoyado por América? Esa pregunta está relacionada con qué hacer sobre el futuro de Ucrania. Es poco probable que Ucrania acepte una paz que no implique serias garantías de seguridad. No las vagas del Memorándum de Budapest de 1994, que se desmoronó en 2014 y colapsó en 2022. Zelensky ha insistido en que unirse a la OTAN es la única manera de garantizar la seguridad de Ucrania frente a futuras amenazas rusas. 2 días después de las elecciones, The Telegraph de Gran Bretaña informó que Trump, el presidente electo, consideraba un plan para enviar tropas europeas a Ucrania como parte de un acuerdo de paz. De acuerdo con el informe, el equipo de transición de Trump delineó el plan, descrito como la estrategia de Trump para establecer una zona de amortiguamiento que asegure un posible acuerdo. Aunque los detalles son escasos, la idea indica un cambio en el enfoque de la nueva administración hacia el conflicto. Se informa que un plan de paz preliminar establecería una zona desmilitarizada de 1.287.2 kilómetros entre las tropas rusas y ucranianas. La zona desmilitarizada abarcaría desde la frontera de Ucrania con Rusia y Bielorrusia en el norte, pasando por Sumy y Kharkiv, cubriendo las líneas del frente actuales en el este, hasta llegar a Kherson. Al oeste de la zona desmilitarizada, Ucrania seguiría siendo un estado independiente y soberano. La propuesta prohíbe que Ucrania se una a la OTAN por 20 años. A cambio, se llenaría de armas para disuadir a Rusia de reavivar el conflicto. Además, el gobierno de Ucrania después de 2014 permanecería en su lugar, marcando un fracaso significativo para Rusia en su intento de derrocar al liderazgo de Kiev. Según el acuerdo, Estados Unidos seguiría enviando armas a Ucrania, pero sin enviar personal o dinero. Según un miembro del equipo de transición de Trump citado por el Wall Street Journal, Estados Unidos brindaría capacitación y apoyo, pero el cañón del arma sería europeo. No enviaremos estadounidenses a mantener la paz en Ucrania, ni pagaremos por ello, que lo hagan los polacos, alemanes, británicos y franceses. Para los aliados de Trump, la presencia de tropas europeas en Ucrania proporcionaría seguridad adicional mientras obliga a los aliados de la OTAN a pagar más por su defensa y encargarse de la seguridad europea. No hay informes de que el equipo de Trump haya contactado al gobierno británico u otros líderes europeos sobre una idea. Actualmente es solo uno de los muchos escenarios propuestos. El equipo de Trump mantiene abiertas sus opciones.
¿Existe incluso una posibilidad realista de que algo así ocurra en 2025, sin embargo? Al final, sentarse a la mesa también necesitaría la cooperación de Rusia. El 30 de octubre, The Telegraph informó que Rusia no tiene muchos incentivos para hacer la paz en este momento, ya que probablemente piensa que hay más territorio por ganar. Putin declaró la anexión de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson a finales de 2022, aun cuando sus tropas se retiraban. Detenerse ahora sería admitir debilidad ante su pueblo. Como resultado, Rusia ha ofrecido pocas o ninguna concesión a Ucrania hasta ahora. Pero eso podría no importar pronto, porque sus bajas y pérdidas de equipo están aumentando. Es por eso que se ha encontrado reclutando en África a soldados y ahora espera que las tropas norcoreanas participen en los combates en suelo ucraniano. John Healey, secretario de Defensa del gobierno laborista, minimizó la posibilidad de que el cambio en Washington lleve al fin abrupto de la ayuda estadounidense a Ucrania, quizás por esta razón. Esperaba que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania el tiempo necesario para prevalecer sobre la invasión de Putin. Según Philip Ingram, exoficial de inteligencia del ejército británico, debido a las pérdidas de Rusia, Trump buscará que Putin haga concesiones en las negociaciones. Pero como hemos visto, Putin aún no es probable que ceda nada. Ingram dijo que en respuesta a la intransigencia de Putin, es posible que Trump no vea otra opción que continuar proporcionando a Ucrania incluso más armamento letal para obligar al dictador ruso a sentarse a la mesa. Pero esto no es solo especulación informada. Hay buenas razones para creer que será parte de la estrategia de Trump. ¿Recuerdas al asesor de seguridad nacional entrante Mike Waltz? Según un artículo del 13 de noviembre en The Economist, si Putin se niega a negociar, Estados Unidos podría proporcionar más armas a Ucrania con menos restricciones sobre su uso. Putin estaría bajo un estrés adicional para concluir el conflicto, dada la presión. El lenguaje de Waltz y el optimismo cauteloso de Zelensky sugieren que la administración entrante no abandonará a Ucrania en el acto, como muchos líderes en Europa temían. De hecho, los ucranianos creían que el peor escenario para las elecciones presidenciales estadounidenses no era una victoria de Trump, sino otro gobierno paralizado y dividido, como el que retuvo la ayuda entre finales de 2023 y principios de 2024. Zelensky y su gobierno habían mostrado descontento por mucho tiempo con los límites que Biden impuso a la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. En su entrevista en el canal Guerra y Política 24, Ingram creía que la nueva administración podría traer más decisión a Washington, y no en contra de los intereses de Ucrania como temía Europa. El presidente Macron dijo que los últimos acontecimientos recordaban que Europa debía encargarse de su propia seguridad, independientemente de las acciones del nuevo gobierno. Lamentó que la historia siempre involucrara a otras entidades, como las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el uso de tropas norcoreanas, la respuesta de China, entre otros. ¿Dónde estaba el papel de Europa en todo esto? A lo largo de la guerra, los líderes europeos han enfatizado cada vez más que el continente necesitaba estar al volante en lo que respecta a su propia seguridad. La administración entrante estaría de acuerdo con esto, ya que busca centrarse primero en la región Indo-Pacífica y después en el Medio Oriente. Por ahora, la participación de tropas europeas en la guerra real en Ucrania parece poco probable. Sin embargo, hay una creciente probabilidad de que puedan participar en la aplicación de cualquier paz que surja del conflicto. Aunque hay incertidumbre, es claro que Putin fracasó en su plan prebélico de conquistar Ucrania e instalar un títere en Kiev. Ucrania no es Bielorrusia. Es cada vez más probable que tropas europeas ayuden a garantizar que así se mantenga. ¿Qué crees que sucederá cuando llegue el año 2025? ¿Soldados norcoreanos combatirán en Ucrania? ¿Qué significará la segunda presidencia de Trump para el conflicto? No olvides dejarnos saber en los comentarios. Además, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte para más análisis militares de expertos militares. Ahora ve y revisa, ¿entrará la OTAN a Ucrania ahora que Corea del Norte lucha por Rusia? O haz clic en este otro video en su lugar